Estás escuchando el especial de películas de Adipaos, un espacio donde el cine y las series salen de la pantalla para entrar en nuestra sala de análisis y la salud mental es la gran protagonista. En este nuevo episodio de Adipados seguimos abriendo este especial donde analizamos películas y series desde la psicología, preguntándonos no solo qué historias se cuentan, sino también cómo influyen en la forma en la que entendemos a las personas, las emociones y la diversidad humana. Hoy nos detenemos en una representación que ha marcado a millones de espectadores: el autismo en la ficción. Series como Atypical de Big Bang Theory se han convertido para muchas personas en el primer y a veces el único acercamiento al autismo. Pero ¿qué tan cerca están estas historias de la realidad? Para conversar sobre esto nos acompaña la psicóloga Natalia Ojeda, experta en la temática, con años de labor en el área, acompañando a pacientes desde la experiencia personal y profesional a transitar su identificación neurodivergente, quien nos ayudará a mirar esta serie con una lupa psicológica. Estamos en este nuevo especial de Adipados, donde vamos a hablar, ¿qué se les puede ocurrir aquí lo que tenemos en la mesa? De dos series muy potentes, donde vamos a retratar el autismo dentro de la ficción, pero que también nos entregan mensajes potentes sobre el mundo y la vida real a través de estas series, de Big Bang Theory y Atypical. Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu viaje hasta acá? Bien, ¿y tú, Nati? Estuvo tranquilo, relajado. Se nota que Santiago mucho más tranquilo Hace en el calor, ¿no? verano. Sí, pero menos tráfico, así que bien. Genial. Mira, Nati, vamos a iniciar con este capítulo y para eso primero te tengo una dinámica, ¿ya? Para jugar, para distender. ¿Estás lista? Sí. Genial. Yo te voy a mostrar unas, más que nada, personajes y también tenemos lo que son como materiales o objetos, ¿ok? Ujú, Entonces tú me tienes que decir a qué serie pertenece, si ujú, a Typical o The Big Bang Theory. súper. Vamos con la primera. ¿A cuál puede pertenecer esto? Ah, The Big Bang Theory. Sí. ¿Sí? ¿A quién podría ser como personaje? Bueno, principalmente Sheldon, pero en realidad todo el grupo de amigos es fanático de todo lo que tiene que ver con superhéroes, historietas, etcétera. Así que, evidente, Sheldon. Exacto. Vamos con la siguiente. Bueno, Sajid es el mejor amigo que cualquier persona podría tener. Yo creo Yo que quiero uno así en todo mi el vida. mundo merece un Sajid en su vida, el mejor amigo de Sam y qué buen ejemplo de una amistad neuroafirmativa entre dos personas que no comparten el mismo neurotipo, pero sin embargo pueden aprender a comunicarse y Y a a poder llegar quererse. a acuerdos y empatizar y todo lo que los mitos nos dicen que en realidad no podemos hacer. Vamos con los siguientes. Eh, ¿A qué serie pertenece? Bernadette y Howard me dan risa porque son como los amigos, frenemies de Sheldon. Dentro del grupo de amigos son los que más límites le ponen a Sheldon, así que creo que cumplen un rol súper importante en la serie también. También para sacar a flote muchas cosas dentro Sí, de ese aspecto. Vamos con la siguiente. ¿En los pingüinos? los pingüinos y Paige, esa escena es muy buena, es una de mis escenas favoritas de esa Sí. serie, que claro corresponde a Typical, una adolescente con el corazón roto. Exactamente. Y vamos con la última. ¿A qué lugar pertenece? Bueno, ese es el set de Big Bang Theory, es clásico, no cambió absolutamente nada prácticamente en todos los años, 12 años De de grabación, no serie, es sí, mucho. así que es un clásico. Genial, Nati. Bueno, eso es más que nada como para ir introduciendo, pero quiero ir con el primer tema de este podcast. Y más que nada es hablar como muchas personas cómo retratan el autismo. La Ujú. ficción ha traído a la mesa el poder hablar de diagnósticos, también de personas, porque el etiquetar muchas veces nos limita y descarta todo lo que podemos hablar de este contexto. Y aquí la primera pregunta que quiero hacer es desde la psicología: ¿por qué es tan relevante analizar cómo el cine y las series representan el autismo y cómo se impacta en la comprensión social de esto? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, porque algunas personas lo consideran un poco superficial, Ujú. pero no puedo estar más en desacuerdo con eso Ok. porque en realidad todo lo que tiene que ver con cultura popular, series, televisión, cine, etcétera,
muchas veces son el único o el primer acercamiento que tienen muchas personas a cualquier tipo de temática relacionada a la salud mental. Entonces muchas veces las personas no tienen acceso a ir a una consulta o costear una evaluación, pero sí tienen acceso a ver una serie, a ver una película en internet a través del mismo celular. Entonces muchas veces ahí es donde las personas encuentran identificación que luego O les reconocen lleva, también eso. claro, a investigar y eventualmente lograr acceder a una consulta o a una evaluación. Genial, Nati. Es importante, creo, ahí recalcar que puede ser el primer acercamiento y que también es potente para uno poder visibilizarlo y darse cuenta. No Ujú, solamente quizá en uno, ujú, sino que uno también lo puede ver en otros, ¿o no? ujú, Como ese componente social. ujú, Genial. En esta primera instancia, yo quiero hablar de lo que es Big Bang Theory. ujú, Que aquí tenemos un post de los personajes más icónicos de la misma serie. Y más que nada, el profundizar qué imagen general del autismo han construido estas series como The Big Bang Theory y Atypical en el imaginario colectivo. mm. Primero, The Big Bang Theory nunca fue escrita pensando que Sheldon fuese un personaje autista. Eso lo ha desconfirmado equipo de la serie. El mismo personaje también ha dicho que nunca lo interpretó pensando en él como un personaje autista. Simplemente fue que la misma comunidad autista y otras Se personas reconoció. neurodivergentes, claro, identificaron rasgos, características dentro del espectro y lo categorizaron como un personaje canon autista, pero no fue escrito así ni fue interpretado así por Ni el siquiera el actor. director lo confirmaba, en las grabaciones no está, no hay confirmación. Exacto. De hecho, en la serie, en varias oportunidades a lo largo de todas las temporadas, dice Sheldon muchas veces así como, yo no tengo nada, mi mamá me hizo evaluar, ¿cierto? Entonces, Sí, es ellos verdad, se encargan es de verdad. recalcar que Sheldon no tiene nada, ¿viste? Exacto. Aparentemente, pero Como que al clara, final tratan de guiarlo como conducta estereotipada más que otra cosa. exacto, claramente sí hay rasgos que son característicos de la comunidad autista, Del espectro eh, en general. claro, del espectro autista, porque tenemos que recordar que los rasgos autistas son rasgos humanos, entonces podemos observar rasgos autistas en personajes ficticios como Sheldon sin que haya un diagnóstico y sin que se cumplan los criterios para ese diagnóstico. El problema está en que lamentablemente como no está escrito como un personaje dentro del espectro y tampoco está interpretado como tal, no hay un marco teórico, no hay un Algo que contexto le respalde más que nada. exacto, que les haya podido como ayudar a redactar de manera respetuosa el guión o a contextualizar al Algún profesional personaje. también que pueda respaldar todo el tema, porque sabemos que hay que ser cuidadosos también al momento y profesionales al hablar de autismo de la misma Ajá. comunidad y respetar también a la comunidad que forma parte y se siente también parte de algo más allá. Ujú, Entonces creo que las mismas series como esta, el poder resguardar, ser respetuosos y si no tienes la capacidad quizá de tener estos resguardos, como lo quizás en la decisión de Big Bang Theory, no le ponen el nombre, ni la exacto, etiqueta exacto. Y creo que es una decisión estratégica. pensada de manera estratégica justamente como para evitarse problemas, Ujú. evitarse críticas y poder caer en esta caricatura más bien Más burlesca. poner humor. Exacto, sin que haya un juicio social de por medio, porque claramente si fuese el mismo personaje tan caricaturizado, tan estereotipado, Va a salir eh, comunidad, las mismas personas van a claro, criticarlo. exacto, entonces es La algo que comunidad les científica conllevaría también. mucho hate y muchas críticas negativas, entonces yo creo que fue una decisión estratégica de no poner el diagnóstico sobre la mesa. En cambio, en Atypical ocurre exactamente lo contrario. Fue escrita pensando en un personaje autista, Y retratar su entorno, su familia, claro, los pensando en un desafíos. diagnóstico, lo pone en la mesa como una condición de neurodesarrollo, lo pone también en un chico que, si bien sigue siendo adolescente, ya tiene 18 Tiene que años. empezar como
A desligarse de la adolescencia. Exacto, esta serie completa nos muestra la transición a la vida adulta, a la vida independiente de Sam, Cómo trabajar, lo difícil que la fue para sus universidad. padres, como soltarlo un poco, darle más autonomía, porque la mamá constantemente lo infantilizaba. Entonces, en ese aspecto sí fue una serie pensada de manera más respetuosa, pero porque sí le llegaron críticas a la primera Ok. temporada. Hubieron varias críticas en la primera temporada, especialmente porque el personaje seleccionado como principal no es de la comunidad autista, pese a que sí hubo casting autista. Para poder representar. Exacto, participando. Uno de los personajes secundarios, que es uno de los amigos del grupo de madres de Se apoyo, juntan de apoyo, exacto. uno de ellos estaba haciendo de el la casting comunidad. para Sam, pero no quedó y quedó con este personaje secundario, por ejemplo. Que lo retrata de una forma igual potente. Creo Sí. que uno llega a pensar y realmente refleja quizá el pensamiento o lo que vive la Ujú. comunidad también. Claro, entonces después de estas críticas, ellos igual se hicieron responsables y contrataron un equipo asesor que les ayudara a mejorar el Profesionales. guión, que lo hiciera de manera más respetuosa, y por eso es que también incorporaron a estos personajes secundarios que sí eran autistas en otros capítulos, en otras temporadas a También lo para largo que de la la gente serie. se sintiera parte de algo, porque siempre, eso es como más, no sé si apropiación cultural en sí, Ujú. pero cuando uno también retrata un tema, tiene que haber un respaldo también de las personas que lo viven en lo cotidiano, porque es diferente la visión Ujú. que uno tenga desde el exterior Exacto. al vivirlo, el diario vivir, las sensaciones, la emoción de una escena que te lo pueda transmitir una persona que lo vive día a día. Exacto, por eso es que se criticó mucho que no se haya escogido a un actor autista para interpretar al personaje, pero creo que el personaje de Sam igual está interpretado de manera respetuosa, incorporaron las críticas de la fanaticada, de la comunidad autista, así que creo que finalmente fue un resultado exitoso y yo me quedé con las ganas Quiero más. de saber cómo fue su viaje al final. Quizás más adelante, no se sabe. Ojalá. Ojalá. Genial. Bueno, ambas series son muy distintas en propuesta, lo estamos conversando, tienen una visión y una propuesta muy diferente de lo que es el autismo, cómo lo presentan. Y aquí quiero preguntarte, ¿qué crees que importa en cada una de ellas desde lugares diferentes a la conversación social sobre el autismo? Bueno, yo creo que sí aportan bastante, porque, por ejemplo, estamos hablando de esto, ¿cierto? Son series que fueron exitosas, The Big Bang Theory duró 12 años, entonces, si bien personalmente considero que las dos series muestran a personajes bastante estereotipados, una lo hace de manera más respetuosa, que es atípica y que nos sirve como un recurso psicoeducativo, ¿cierto? Eh, y la otra lo hace más desde la caricatura, desde la burla, desde este recurso humorístico más bien fácil. Em, pero igual nos da la posibilidad de conversar sobre esto y eso yo creo que igual es importante, porque por ejemplo, el hecho de que estos dos personajes principales con características autistas sean varones, también nos dice mucho. El hecho de que Exactamente. No hay un personaje directamente que sea femenino. exacto, dentro de la cultura popular todavía se sigue pensando en el autismo como algo de hombres y en ese aspecto el aporte de estas series no es tan positivo porque explícitamente no hay ninguna mujer dentro del espectro en ninguna de las dos series. Que se reconozca Claro, realmente desde el director hacia adelante. exacto, aunque la comunidad también identifica características en algunos de los personajes, Ah, ok, ok. Lo que yo te principalmente, comentaba como, oye, ¿será que este personaje es de la claro. comunidad? Y tú me mencionas como todo esto de realmente no hay un trasfondo, nunca lo aclararon, es más Ujú, estereotipado, ujú, pero no hay tienes razón, como que no hay ningún personaje en serie que sea la protagonista ujú. y representen eso que cambia mucho con el camuflaje. Exacto, esas son las cosas que no se consideran en estas series, por ejemplo, que el espectro es muy diverso, que no es solamente lo que nos han mostrado como desde el estereotipo de este varón blanco, rígido, con dificultades sociales,
con intereses profundos, inmaduro, ¿cierto? Sino que es un espectro infinitamente diverso donde cabemos muchas personas con características infinitamente distintas, Diferente. así como cualquier otro ser humano, si finalmente no hay ninguna persona igual a la otra y no hay ninguna Exacto. persona autista igual a la otra. Exactamente, existe diversidad, pero más que nada esto nos ayuda también a visibilizar este tipo de situaciones. Ujú. Genial. En Atypical el autismo está explicado y nombrado. Se menciona que el personaje es parte de la comunidad, quieren retratar su familia, los desafíos que también se presentan en el diario vivir. Y más que nada te quiero preguntar desde tu mirada profesional, ¿qué aporta el autismo, que el autismo esté presente de manera clara y contextualizada en la serie, a diferencia de Big Bang Theory? Yo creo que en ese aspecto aporta mucho porque como está pensada también desde el ser una representación más realista y no tan caricaturizada, hay muchos espacios donde se dan pequeños momentos de psicoeducación, como por ejemplo en las primeras temporadas cuando Sam está con su psicóloga o cuando los papás van a estos grupos de apoyo o cuando les hacen capacitaciones al personal de policía local y de primeros auxilios para saber cómo contener una crisis en una persona autista. Entonces, en ese aspecto se utiliza mucho el utilizar un lenguaje más respetuoso, el corregir estas quizás comportamientos o conductas que de repente no son del todo comprendidas Ujú. y en explicarlas, el sentido que tienen, el por qué ocurren. Realmente da una visión mucho más amplia y no tan Exacto, sesgada de lo que puede ser y lo que la exacto. gente, siento también que es como psicoeducar a la gente a través de Ujú, una serie que saben que creo que es mucho más accesible ver una serie ujú. y más amigable quizá con el usuario que tomar directamente un curso Claro, que, para aprender sobre ello. claro, porque también desde la teoría, desde la lectura, hay muchas cosas que son difíciles de representar. Mm. Entonces, el recurso visual de tener Un ejemplo, un ejemplo de de un una caso. desregulación, de qué es lo que hace Sam cuando necesita autorregularse, es algo que es difícil traducir del papel, de la lectura, a una situación real, concreta. Entonces la serie nos sirve mucho en ese sentido y nos muestra los desafíos para él como persona autista, pero también cómo puede afectar a su entorno más cercano, a su Ese punto familia. es muy potente, Nati, porque eh, traigo a la mesa también a la mamá. Sí, siento que es un personaje muy potente en el sentido de cómo vemos en la primera temporada, vemos que hay una infidelidad, eso detona algo en la familia, donde también el padre se hace cargo Mm, de su hijo, siendo que siempre dejó que la madre también tomara el acto protagónico. Y es donde vemos también a padres imperfectos que están aprendiendo a también sobrellevar ese entorno, mm, que muchas veces es complicado y otras veces no, ujú, pero depende también la persona y cómo la aborda. ujú. Ahí me gustaría que me dieras como tu opinión de esta, como esta visión que tienen los padres y cómo también la familia y el entorno Ujú, impacta también en eso. ujú. Sí, yo creo que en esta serie, en Atypical, se representa súper bien eso, en el sentido de que si bien la serie parte cuando ya Sam está saliendo de la etapa secundaria y pronto entra a la universidad, Claro. igual tiene sus retrospectivas a la infancia más temprana y los desafíos que tenían los padres también en esta época, incluso cuando la hermana menor no había nacido. Ujú. Entonces nos muestra como un recorrido bastante Flashback, amplio vuelve. de cómo ha sido todo el desarrollo de Sam y su familia. Y creo que en ese aspecto em, representan muy bien lo que ocurre cuando hay cualquier integrante de una familia con alguna condición de salud, ya sea física o mental, y es que uno de los dos padres toma el rol de cuidador o cuidadora primaria, en este caso la mamá, Ujú. y lamentablemente por distintos motivos, en este caso el papá no se involucró tanto, ya sea por iniciativa propia o porque la mamá tampoco se lo No se lo permitía permitía. tanto. O también desde la inseguridad. Siento que También, uno es muy cuidadoso cuando no entiendes algo, te da miedo. claro, desde el desconocimiento, el papá por mucho tiempo negó la condición de Sam,
por lo tanto no se dio el tiempo de investigar al respecto o de aprender como sí lo hizo su mamá, por ejemplo. ¿Viste? Entonces ahí empezaron a ver estas diferencias respecto de también cómo estaban involucrados en sus cuidados, en la crianza, pero también en cómo se relacionaban cada uno con su hijo. En muchos aspectos el papá no sabía cómo tratarlo a Sam y no aprende a hacerlo hasta que ya es más grande. Exacto, no, y también porque el entorno de alguna u otra forma lo orilló a eso, porque la mamá se fue de la casa por la infidelidad y todo, se queda la hermana, queda Ujú, el padre y se da cuenta de que puede conectar con su hijo, ujú, pero nunca había tenido la oportunidad o se dio la oportunidad por también el temor a no entender lo que estaba mm. pasando. Y ahí es lo potente, igual creo que en la misma crianza en la infancia y lo que puede impactar también en un futuro tú como adulto. Claro. Por ejemplo, también ocurrió que Sam empezó a explorar su sexualidad y esos eran temas que no se sentía cómodo conversándolos con su madre, entonces también él buscó Muy buen ejemplo. acercarse más a su papá y eso él lo agradeció, como que se sintió Exacto. honrado de Sí, que como quisiera conversar con tu conversar esos papá temas con y él. hablar eso. Exacto. Y por Ujú. otro lado, también vemos cómo esto impacta en la relación de pareja, en el matrimonio, que tiene sus altos y bajos, tiene sus quiebres y sus reconciliaciones, que es como la También. vida misma. Por eso es un reflejo muy claro de lo que puede ser una realidad. Tomando también a The Big Bang Theory, aquí no se refleja tanto el diagnóstico, vamos más al humorístico. Y te quiero preguntar cómo podemos comprender este tipo de representación implícita sin necesidad de etiquetar a los personajes. Como te decía hace un momento, los rasgos autistas son rasgos humanos. Entonces, muchas personas pueden tener características que pueden ser similares a rasgos del espectro autista Que sin uno como que dice, como, necesariamente, claro, cumplir con los criterios para el diagnóstico. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista nos ayuda a verlo de una forma más neuroafirmativa, así como en realidad no necesitamos diagnósticos para entender a la gente, sino que entender que somos todos diferentes y que todos tenemos distintas necesidades de apoyo. también hay gente que como que busca ese diagnóstico, Ujú, gente que no. ¿Qué opinas de eso, Nati? Como hay personas que lo necesitan para ujú. tener tranquilidad y hay personas que dicen, puede que sí, pero no, como que me quedo con la duda porque prefiero la duda. Mira, yo creo que estamos hablando en este caso de personas de identificación en la adultez, Ujú. ¿cierto? Yo creo que hay por lo general dos tipos de personas de identificación en la adultez. Aquellos que nunca se cuestionaron si podían tener un ¿O diagnóstico no? o estar dentro de la condición del espectro autista o no, y que en realidad ya de grandes alguien les dice, oye, y a lo mejor estás dentro del espectro, quizás sería bueno que te evalúes, o no sé, un familiar o una amistad o un hijo o hija recibe el diagnóstico y ahí recién empiezan a Hacerte preguntas. cuestionárselo, Ujú. claro, o los mismos terapeutas de sus hijos les dicen, a lo mejor podrías evaluarte, etcétera. Entonces como que les llega un poco de sorpresa, ¿viste? Ok. Entonces yo creo que ellos de repente no se atreven mucho a buscar la evaluación porque tampoco estaban preparados para eso, porque no es Ujú. algo que estaban buscando y de Es repente que te chocante, lo como que te digan, digan así como, oye, podría evaluarte. Y tú como, oye, te invité a un café y me estás diciendo eso. claro, y pasa. Y pasa. Sí, ¿viste? Ok. Entonces, ahí de repente la persona lo puede sentir como con cierto rechazo, pero principalmente desde el desconocimiento de lo que significa, porque la gran Ujú. mayoría de las personas, incluso profesionales de la salud, todavía tienen una visión súper estereotipada y De lo que anticuada de lo que debería es ser. realmente el autismo. Entonces, más como por miedo, lo evitan, Ujú. ¿viste? Versus, hay otras personas, como yo, por ejemplo, que Exacto. desde muy pequeña pensamos así como, algo pasa, Algo me hace ruido, algo siento. algo no me hace clic, algo no me hace sentido, algo debo tener o algo debe pasar con el mundo, pero algo no anda bien. Algo no encaja y quiero saber qué es. Claro, ¿viste? Entonces, ese tipo de personas fuimos las que anduvimos muchos años buscando Buscando. terapia. Tú me contabas que estuviste
buscando respuesta mucho Ujú, tiempo y que era muy difícil ujú. también quizá por ser mujer en este aspecto. Exacto. Claro, yo partí a los 16 años buscando un Ujú. diagnóstico porque sentía que Lo nece- algo tenía. No, y también lo necesitas, porque esa era la diferencia, es como que hay personas que se quedan, Claro, pero tú ¿viste? dijiste necesito respuesta. Claro, porque yo necesitaba entender qué es lo que estaba pasando, ¿viste? Ujú. Porque desde muy pequeña empecé a ser consciente de mis desafíos y que otras personas no los tenían. O sea, la gran mayoría de las personas en mi entorno no tenían Lo los mismos resolvían desafíos que yo. rápido y tú quizá te quedabas Claro, como estancada en algo. claro, ¿viste? Entonces uno empieza a compararse, especialmente cuando eres niña, cuando estás en la adolescencia, ¿viste? Sí. Y claro, partí a los 16 años buscando respuestas, pero lamentablemente en esa época la comprensión que teníamos desde el autismo es muy alejada de lo que sabemos hoy. O sea, hubo un gran cambio en el criterio para el diagnóstico del autismo desde el 2013 en adelante. El cambio como toda la forma de Exacto. diagnóstico, de la visibilizar, Claro, porque avanzó el tiempo, avanzaron la ciencia también. Claro, comenzó a estudiarse la neuroimagen, se empezó a invertir en investigación, hubo más recursos económicos para poder hacer todo lo que se necesita para obtener información e ir actualizándonos en esos campos del conocimiento, porque también antes se pensaba que el autismo era algo que tenía un muy pequeño porcentaje de la De la población. población, entonces Y por ahora lo sabemos que no tanto es así. no invertían tanto en eso. Mm. Cuando se dieron cuenta de que no era así, No, empezaron a lo hacerlo. podemos ver en los colegios ahora y en los Claro, programas también. exacto. Entonces, desde el 2013 en adelante, que aparece esta categoría del trastorno del espectro autista y se ajustan los criterios diagnósticos a lo que sabemos en la actualidad. Y ahí es donde muchas personas, como yo, por ejemplo, mujeres, recién pudimos acceder al diagnóstico porque antes sus criterios eran demasiado específicos, muy excluyentes, porque habían sido estudiados principalmente en varones blancos. Entonces, claro que yo no iba a La calzar con esa diversidad es como, categoría. o sea, yo no. Exacto, ¿viste? Entonces quedábamos fuera mujeres, quedábamos fuera personas racializadas, quedábamos fuera personas no binarias y así un sinfín de personas que hoy están dentro del espectro. Forman parte. ¿Qué diferencias ves entre una historia que busca retratar una experiencia concreta del autismo y otra que solo presenta rasgos que el público interpreta desde afuera? ¿Qué diferencias veo yo? Ujú. Que bueno, claramente Atypical como lo hace más respetuosamente, con un apoyo de investigación y de personas autistas que están guiando para que todo salga lo mejor posible. Como te decía, puede ser un recurso psicoeducativo muy valioso para psicoterapeutas, para Para diagnosticar. profesores. O sea, más que nada practicar también. Siento que uno se sienta ahí como psicóloga a ver series, películas, y es inevitable empezar, oye, este Claro. personaje, y analizar. También es una práctica de lo que uno estudia. O para que las mismas familias también vayan entendiendo otras realidades y viendo cómo se expresa el autismo en otras personas, En un con otras contexto. características, con otras necesidades de apoyo. Ujú. Entonces, desde ese punto, yo creo que igual aporta bastante valor psicoeducativo atípico. Y creo que The Big Bang Theory se queda más en lo humorístico. Es una serie de comedia, ¿cierto? No le vamos a pedir más tampoco. Em, pero sí creo que independiente de eso, hay muchas personas autistas que se sienten identificadas con Sheldon. Yo en muchos aspectos también. La NTI, uy, sí, Sí, soy. sí, y a veces la veo con mi marido y me mira y Pero se es que ríe. ni siquiera las personas de la comunidad, yo veo a Sheldon y digo, soy. Pasa otra cosa, uy, pero ¿cómo Sí, lo entiendo? Y claro, tiene que ver con eso, como sentirte identificado. claro, porque Sheldon tiene muchos rasgos de muchas neurodivergencias, no solamente de autismo. Como que las metieron todas en un personaje, Claro, también hay evidente altas capacidades, por ejemplo, que una es máquina. otra neurodivergencia, ¿cierto? Y ansiedad social, así que claro, muchas personas se pueden identificar con Sheldon. ¿Por qué crees que las series tienden a repetir ciertos perfiles y dejar fuera otros? Que es lo que Ujú, estamos conversando, igual como desde lo femenino también. ujú. Yo creo que porque es más fácil.
es más fácil, es más económico para las producciones, porque estás representando a un personaje que es fácilmente identificable por cualquier persona, ¿cachai? O sea, hay muchos estereotipos así en el cine y la televisión, no solamente como este típico personaje autista, estereotipado, blanco, con torpeza social, sino que existen otro tipo de personajes estereotipados como, no sé, pues el mejor amigo negro. En muchas series y películas también O en existe. las películas de terror siempre está el asiático, el Ujú. amigo negro, la rubia. Exacto, ¿viste? Entonces, creo que es más fácil para las producciones recurrir a personajes que existen en el imaginario colectivo y que uno también los puede relacionar con personas de tu entorno. Sí. Porque o tuviste un compañero así en el colegio, o en la universidad, o en el trabajo, y desde ese punto de vista es una risa fácil también. Sí, es como que ya está aprobada la receta. Entonces Exacto, repliquemos la receta porque a la gente ya le gusta. exacto. Exacto. Quiero profundizar un poco en el camuflaje social, que Ujú. creo que es un tema muy potente y lo viviste en algún punto de tu historia también, con el diagnóstico tardío. ¿Cómo se relaciona esta ausencia con el camuflaje social y el subdiagnóstico del autismo en mujeres? Sí, yo creo que esto mismo que hemos estado hablando, de que la representación siempre se reduzca a personajes masculinos con ciertas características, nos hace caer como en esta ilusión de que eso es el autismo o que el autismo es cosa de hombres y obviamente nos perjudica a las mujeres, a las personas no binarias, porque contribuye al sesgo de género en el diagnóstico que está en los profesionales de la salud, ¿cierto? O sea, hasta el día Completamente. de hoy a mí todavía me llegan a la consulta personas que me dicen que un psiquiatra o un neurólogo les dijo que es imposible que sean autistas porque es mujer o porque es Y aún pasa profesional, eso universitaria, wow, o porque se casó y tiene hijos, ¿viste? O dan porque el estereotipo. aparentemente tiene su vida resuelta, o porque sus desafíos no son visibles. Entonces, lamentablemente en ese aspecto, estas series contribuyen negativamente a seguir alimentando ese estereotipo de que el autismo se ve de cierta manera cuando no es así, ¿viste? Entonces, sin ir más lejos, por ejemplo, el lunes se lanzó al mercado la Barbie autista y generó tremendísima controversia Toda la dentro de la razón. comunidad porque aparecen esas personas que dicen, oye, el autismo no se ve, el autismo no es de una forma, esa Barbie no me representa a mí como autista o no representa a mi hijo o a mi hija. Hay mucha discusión sobre eso en redes Pero sociales. pone el tema en la mesa. Sí, eso es lo interesante Exacto. Algunas personas dicen es solo una estrategia de marketing para generar dinero, pero a lo que voy yo, una opinión impopular, es que ya tenemos representaciones masculinas, ya tenemos representaciones blancas y no hay representaciones femeninas muy populares. Existen muy pocas, pocas. muy de nicho. Entonces yo creo que las personas autistas tenemos más familiaridad con ellas, pero no son tan masivas. Entonces Barbie es una marca que es identificable en todo el mundo, entonces que ellos representen el autismo en una Barbie autista es importante y además es una Barbie que no es blanca, que no es rubia, que no tiene los ojos Lo azules. cambiaron. Realmente intentaron hacerlo como más realista. Exacto, es una manera de inclusión. Obviamente que una Barbie no va a representar a todo el Toda la espectro comunidad. autista y no toda la comunidad autista se va a sentir identificada, pero es súper importante que exista una Barbie autista racializada, independiente de los accesorios, porque hay gente que decía, podrían haber hecho un pack de accesorios y se lo venden y se lo pones a cualquier Barbie. Y sí, es real, pero no hay tantas Barbies con piel de color. No. ¿Viste? Entonces, eso sí es Y genera impacto importante. igual a la gente cuando las ve como, oh, como, pero si existen en tu comunidad, ¿por qué te impresiona Claro, quizá que exista una Barbie así? exacto. Habían Ujú. personas que decían, no todos necesitamos sistemas de comunicación aumentativos alternativos, pero hay gran parte de la comunidad autista que sí y no tienen nada que lo represente. Entonces, ¿qué importa si la Barbie viene con eso? Sí,
Si tú no lo vas a ocupar, déjalo ahí guardadito, pero hay otra persona que sí se va a sentir muy identificada y que a lo mejor le va a ayudar a que no le dé vergüenza usar sus sistemas de apoyo en público, porque ahora existe esta representación. Exacto. Nati, ya llegando a este final y conversando sobre este tema que es muy interesante y que realmente genera impacto en nuestra comunidad, me gustaría que hablemos un poquito brevemente antes de pasar a la dinámica final de esto de más que nada de lo que suelen llamar como fijaciones Mm, o por ejemplo estas cositas, sabemos que a Sam le fascinan. ¿Qué significa eso en la comunidad? ¿Cómo lo podemos reconocer? ya. Desde lo clínico, el término es intereses restringidos, aunque la Ok. palabra restringido no es Yo muy... pensé fijación, pero no es Claro, así, Isaac. claro. Y la palabra restringido no es muy neuroafirmativa. Entonces, algunas personas prefieren el término intereses especiales o intereses profundos, ¿ya? Los intereses están dentro de los criterios para el diagnóstico del autismo, aunque no son excluyentes. Es uno de los criterios que puede estar presente como puede que no. Así que hay personas autistas que no tienen intereses profundos tan marcados o sí los han tenido a lo largo de su vida, pero han sido pasajeros, y hay otras que sí los han tenido siempre y que se han permanecido a lo largo de todo el ciclo vital o que han ido variando, etcétera, etcétera. Claro. Eh, Anteriormente, desde un paradigma más biomédico, se pensaba que estos intereses eran restringidos porque eh, no te permitían comunicarte, ni conversar, ni socializar de otras cosas que no fuese de ese interés restringido. Entonces, por eso lo consideraban algo negativo. Entonces trataban de como eliminarlos y que la persona probara otros intereses, quizás más comunes, quizás más normativos, quizás más populares dentro del grupo de pares para poder socializar, pero eso no es tan positivo Ujú. y hoy en día lo consideraríamos como un tipo de terapia de conversión, el intentar eliminar o quitarle a una persona su interés profundo sería algo súper negativo para su salud física y mental, porque hoy Exacto. entendemos que los intereses profundos sirven como autocuidado, claves para el autocuidado, especialmente cuando hay sobrecarga, especialmente cuando hay desregulaciones, una pausa sensorial seguida de un tiempo de intereses profundos es algo terapéutico, Exacto. ¿viste? Y por otro lado, también los intereses profundos nos sirven para poder vincularnos con las personas, ¿ya? O sea, no pensarlo como algo restringido que me impide que el tema se amplíe a otras características o a otras temáticas, sino que Pero es usarlo un como tema introducción, exacto, ¿me como entiendes? conexión con otros. Exacto, porque finalmente muchas veces los intereses profundos para una persona autista son aquellos que les permiten desenvolverse en el mundo de manera saludable, es una estrategia de adaptación. Por ejemplo, el mismo Sam en Atypical cuenta en uno de los capítulos que cuando era pequeño, una vez su mamá le mostró un documental de los pingüinos en la Antártica y que desde ahí quedó Quedó. el interés profundo para siempre, pero no quedó solamente en me gustan los pingüinos y ya, es investigar todo sobre los Sabe todo. pingüinos, dibujar los Que eligen su pareja pingüinos. para siempre. Exacto, lograr llegar a conocer la Antártica, ¿cierto? Era una de sus metas. Y lo que más me gusta a mí respecto de Sam y los pingüinos es que él utilizaba el recitar los tipos de pingüinos que vivían en la Antártica como técnica de autorregulación cuando estaba en crisis, ¿viste? Y eso era algo que sabía su mamá, que sabía su papá, Y que sabía sabían su ellos. hermana, que sabía Sajid, su mejor amigo. Entonces lo podían ocupar también como estrategia para regularlo cuando él no estaba pudiendo utilizarla por sí mismo, por ejemplo. Genial. Bueno, Nati, ya llegamos a este final y más que nada para cerrar, te quería preguntar si pudieras elegir una escena Ujú, de alguna de estas dos series que retrate el autismo de una manera fiel o que tú visibilizas, ujú. ¿cuál sería? Ya. De Big Bang Theory, uno de los capítulos que más me gusta es cuando celebran la primera Navidad. Exactamente. Este capítulo me encanta porque nos muestra muchas cosas de Sheldon que sí tienen relación con características de rasgo autista,
como por ejemplo el que no le hacía sentido la convención social de la Navidad, o el intercambio de regalos, o el sentirse a deuda por un regalo que era recibido sin esperarlo, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando intenta descubrir qué regalarle a Penny, sabiendo que ya le iba a regalar algo, pero sin saber qué, y él quería como hacer un regalo más o menos equitativo, que fuera más o menos de las similares características de lo que ella le iba a regalar, entonces era algo que lo ponía muy ansioso y estaba buscando muchas alternativas, nos muestran sus hipersensibilidades sensoriales, olfativas especialmente, porque a ellos no se les ocurre nada más que regalarle como velas, Y jabones, esas cosas. cosas de Exacto. perfumería que son bien ¿Y de molestas. atípical? Y de atypical, bueno, pero antes de eso, Sí. para cerrar, que la parte que estaba relacionada con nuestros intereses profundos, es que finalmente cuando hacen el intercambio de regalos y Penny le regala algo que para Sheldon era tan Significativo. importante, tan valioso, tan significativo, él logra darle un abrazo, ¿viste? Que es algo que él no hace habitualmente, que le cuesta mucho el contacto físico, pero ahí tenemos el ejemplo perfecto de cómo los intereses profundos nos ayudan a vincularnos. Para poder conectar con otros. Sí. Genial. Y en Atypical, el capítulo que más me gusta, que encuentro que representa mejor todo lo que tiene que ver con el autismo, es el primero, porque me gusta mucho el primer monólogo que tiene Sam, que en ese momento está hablando con su psicóloga y se empieza a describir a sí mismo y claro, lo describe muy perfectamente según los criterios para el diagnóstico del autismo, habla de sus intereses Muy profundos, científica. de cómo se autorregula, claro, en ese aspecto se nota que está pegado a lo clínico. Genial, Nati. Muchas gracias por venir. Este fue un capítulo maravilloso. Creo que profundizar a través de tu experiencia personal y de lo que a ti te gusta para venir y poner a la mesa este tema ha sido magnífico. Muchas gracias por venir y espero verte en una próxima instancia. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de venir, de hablar de autismo. También es uno de mis intereses profundos, así que yo podría haber estado aquí horas, pero sé que tienen harto trabajo, así que gracias por la invitación a ti también. Gracias.